ISFA, Instituto Superior de Formación Académica, Bachillerato Acelerado. Educación tecnológica, tecnologías de comunicación del sonido. Tecnologías de la comunicación del sonido. La telefonía. Hemos mencionado anteriormente a la telefonía como una consecuencia de la telegrafía. El invento del micrófono y el parlante en el año 1876 por Bell encontró serias dificultades para ser adoptado como forma de comunicación. Una de las razones era la mala calidad del sonido que se comunicaba debido a las limitaciones técnicas del micrófono que se desarrolló en ese momento. Quien patentó un mejor micrófono fue Edison, el micrófono de carbón, cuya patente vendió a la empresa Western Union, dedicada a la telegrafía, que quería incursionar en el negocio de la telefonía. Tras un juicio de patentes ganado por Bell, debió pagarle a la Western Union un canon por el uso del micrófono de Edison. Un problema con el que rápidamente se encontraron los desarrolladores del teléfono fue el trazado de cables y la interconexión entre todos los abonados. En aquel entonces, un empleado de la empresa de Bell propuso la creación de la central telefónica, es decir, un lugar al que llegaban todos los teléfonos conectados. Cada nueva línea suponía un cable desde el usuario a la central. Cuando alguien quería hablar, se comunicaba con la central, que preguntaba con quién quería hablar y conectaba la terminal de un teléfono con la del destinatario. Cuando terminaban la comunicación, una señal indicaba a la operadora y ésta desconectaba los teléfonos. Hay que destacar que en esa época no existían lo que existe hoy en día, todos los materiales eléctricos y electrónicos con los cuales se pueden utilizar para transformar una voz en una señal eléctrica o electrónica. Hay un material piezoeléctrico hoy en día que al ejercer presión sobre él genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica puede ser transportada y amplificada y convertida en sonido. Como ejemplo podemos decir las púas de los discos de pasta que tienen una pequeña púa de diamante que va por un surco. Esa púa sigue el surco, este se mueve, desplaza a esa púa y hace presión en una pequeña pieza del tipo piezoeléctrico, generando una pequeña diferencia de potencial y que es perfectamente medible y amplificable. Centrales telefónicas conmutadoras. Cada operadora atendía hasta unos 100 teléfonos conectados. Era usual que conociera a sus abonados por el nombre y mantenían una relación familiar de su grupo de abonados. Cuando un usuario de una central quería conectarse con uno de otra central, se comunicaban las operadoras de cada central entre sí y luego conectaban a los usuarios. La operación de conectar a dos teléfonos en una red se llama conmutar. La estructura de centrales creció. En los Estados Unidos llegó a haber 250.000 telefonistas. En un principio utilizaron jóvenes telegrafistas, pero estos interrumpían las llamadas o molestaban a los interlocutores, violando la discrecionalidad de las comunicaciones, lo que atentaba contra la adopción de la telefonía por los clientes. Por tal motivo, se decidió utilizar mujeres quienes tenían una importante formación. La telefonía, por el mismo problema de caída de tensión que sufría el telégrafo y llevó a la intervención del relé, era solamente local. El relé inventado para la telegrafía no servía en la telefonía. La cantidad de comunicaciones entre usuarios al mismo tiempo se llama tráfico. El tráfico entre centrales, en general, era de una sola comunicación, con lo que sí un usuario de una central se comunicaba con otro de otra central. Ya no podían establecerse comunicaciones entre ambas centrales. Podemos ver acá en la imagen
Una central que tiene sus abonados es una red que se comunica entre sí, pero a su vez una central se puede comunicar con otra central que a su vez tiene sus propios abonados. Y a su vez otra central que tiene más abonados al servicio. Entre ellas es posible la comunicación. Cuando vence la patente de Bell, comienzan a proliferar empresas telefónicas, todas de alcance local, en las que un usuario de una empresa no podía comunicarse con usuarios de la otra. Largas distancias. En 1915, tras el desarrollo de la válvula electrónica por un empleado de Bell llamado Lee de Forest, se puede desarrollar la telefonía larga distancia. Al disponer de la patente y una exclusividad de 20 años, la empresa de Bell cuenta con un elemento contra el cual no pueden competir todas las demás empresas. La opción de poder contar con telefonía de larga distancia en un país que se va expandiendo hacia el oeste, generando una gran demanda. El valor de las otras empresas cae precipitadamente o quiebran. La empresa de Bell crea una sociedad con la banca Morgan y compra a precios bajos a todas las demás empresas, conformando una empresa monopólica llamada AT&T, que contiene al total de los teléfonos de Estados Unidos. La larga distancia agregaba a las centrales locales una central de la ciudad, con la cual todas las centrales locales podían comunicarse para pedir la comunicación larga distancia. Centrales automáticas y electromecánicas. En la segunda década del siglo XX se desarrollaron centrales electromecánicas telefónicas que podían conectar a dos usuarios sin intervención de telefonistas. Cada central podía intercomunicar a miles de usuarios. Para esto, los teléfonos tenían unos discos y al discar, cada número emitía una cantidad de pulsos eléctricos que a su vez movían a otros discos de una gran máquina que en distintas combinaciones interconectaban a los diferentes usuarios. Cada usuario tenía asignado un número y quien quería comunicarse debía conocer el número del otro usuario. Se tardó unos 40 años en desplazar a las telefonistas. Los usuarios preferían hablar directamente con la operadora y pedir la comunicación al número deseado. Las centrales electromecánicas solo funcionaban en el ámbito local. Para las llamadas de larga distancia se debía comunicar primero con una central de larga distancia, para luego conectarse manualmente con otra central de larga distancia. De esta época provienen vocablos utilizados aún en relación con las comunicaciones telefónicas, como discar, un número y colgar el teléfono. Se desarrollaron también sistemas de conteo de pulsos, para poder medir el tiempo que duraban las comunicaciones y establecer lo que se llamó servicio medido. Una central electromecánica para unos 10.000 abonados ocupaba un espacio de unos 10 por 20 metros. Tenían costos millonarios. La cantidad de cables que ingresaban a la línea hacía que los edificios de las centrales telefónicas fueran muy grandes. En Argentina, la empresa Entel, empresa del Estado, solía esperar que se acumulasen una cantidad de miles de pedidos de servicio telefónico para invertir en una nueva central. Esto determinaba que pasasen años entre el pedido y la entrega de la línea telefónica. Centrales electrónicas. Después de la mitad del siglo XX, empiezan a desarrollarse centrales electrónicas, comparadas con las anteriores, muchas más pequeñas y más eficientes, ya que también permitían medir la duración de las llamadas. En una primera instancia las centrales fueron analógicas, más tarde, con el avance de la tecnología para el procesamiento de la información, las centrales comenzaron a ser digitales, lo que hizo disminuir enormemente los costos de las centrales.
La forma en que se ordena la comunicación en los teléfonos electrónicos es por tonos. Cada número supone un sonido, que es interpretado para ordenar la conmutación en la central. La incorporación de centrales electrónicas permitió automatizar también las llamadas de larga distancia. A continuación mostramos una estructura de una red de telefonía internacional. Actualmente todos los teléfonos están intercomunicados entre sí. La forma en que se conectan es la siguiente. Vamos a ver la siguiente gráfica. Este es un pequeño esquema de cómo sería una comunicación a larga distancia. Podemos ver, por ejemplo, una pequeña central que está en una ciudad que tiene sus abonados en varias áreas. Otra central con sus abonados en otras áreas. Pero todas las centrales van a una central del país que reúne a todas las centrales que hay en la región y permite la unión de esa comunicación hacia otro país. Este otro país tendrá alguna central país que a su vez va a distribuir su comunicación a sus centrales regionales. Es decir, en otro país existirá un diagrama similar a este. Bueno, vamos a ver ahora la conexión entre los teléfonos. Cuando hablamos de conexión de un teléfono, estamos diciendo que queremos utilizar nuestro dispositivo telefónico para poder hablar o comunicarnos con otro dispositivo electrónico, con otro teléfono. Podemos hacerlo desde un teléfono de línea o desde nuestro celular. Los teléfonos de línea se caracterizan también actualmente porque ya no tienen un disco como eran en la antigüedad, sino que tienen una serie de botones. Cada uno de esos botones que se pulsan corresponden a un número y ese número responde, como consecuencia, emite un sonido de una determinada frecuencia. Cada número tiene distintos sonidos. Entonces, el conjunto de esos sonidos diferentes conforman el número al cual nosotros deseamos comunicarnos. La utilización de las fibras ópticas ayudó muchísimo al desarrollo de las comunicaciones y de la conexión entre teléfonos, puesto que las señales eléctricas ahora son convertidas en señales lumínicas, que es mucho más fácil y rápido poderlas transmitir por un enlace fibra óptica. ¿Qué significa esto? Que lo que se transmite dentro de la fibra óptica es luz. Eso hace posible poder transmitir mayor cantidad de diferentes tipos de información en diferentes frecuencias. Es común observar que en nuestros domicilios las señales de cable que llegan a nuestro televisor, la transmisión viene desde la central a nuestra puerta del domicilio a través de una fibra óptica. Y desde la puerta del domicilio al interior de las casas viene por un cable coaxil o de cobre. Eso hace que sea mucho mejor la posibilidad de mandar mayor cantidad de información por un cable, que luego serán separadas por los correspondientes filtros para que vayan a cada casa. También las centrales que son del tipo ciudad se pueden comunicar entre sí a través de satélites, es decir, nuestro dispositivo de comunicación envía una señal a la central y esta central transforma ese código de señal y la envía a una antena que se comunica a su vez a un satélite. Este satélite está redireccionado a una ciudad determinada y la comunicación se hace a través de ellos. Vemos a veces, cuando miramos sobre los edificios altos, unas antenas, unas torres metálicas que son altas, que tienen unas planchas rectangulares, algunas son cóncavas, redondas. Eso que se observa en esas torres metálicas, en esa estructura metálica, son repetidores y también son generadores o emisores de una onda electromagnética del tipo microonda. La microonda se caracteriza por ser una onda electromagnética de muy alta frecuencia y de baja potencia. ¿Por qué de muy alta frecuencia? Porque es muy difícil de interferir por otro tipo de señales. Las altas frecuencias no son fáciles de interrumpir, pero como son
de baja potencia, que pueden llegar en el orden de los miliwatts, pueden ser interrumpidas por una pantalla que se interponga en su trayectoria, por un árbol o por un edificio. Por eso muchas veces cuando la línea que se establece por la microonda, que tiene que ir de una antena a la otra, se suele diferir a través del rebote de esa microonda a una plancha rectangular o circular que hace rebotar la señal que le llegue de microondas hacia otro receptor. Entonces se puede establecer, en vez de una línea recta, se pueden establecer distintos segmentos de comunicación. Y esa es la forma con que llega a nuestros dispositivos telefónicos o nuestros televisores por cable o cualquier otro dispositivo de comunicación, como puede ser también nuestra misma PC. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que es la radio, ese aparatito, ese cuadrado, ese pequeño dispositivo que tenemos, que hacemos girar una perilla al encenderla y haciendo girar otra perilla, vemos que una pequeña palanquita, agujita o número en digital va variando y recibiendo o emitiendo distintos tipos de comunicación, música, noticias, el relato de un partido de fútbol. Hoy en día se usa mucho también la televisión para ver fútbol, pero en los orígenes era la radio la encargada de recibir ese tipo de noticias. ¿La radio qué utiliza? Utiliza variaciones del campo electromagnético que se encuentra en la atmósfera, llamado muchas veces el éter. Recibe transmisiones desde una antena que se encarga de emitir, llamado emisor, la señal electromagnética en una frecuencia determinada. Esta antena lo que está haciendo es transmitir una onda sinusoidal portadora, llamada portadora, es una onda electromagnética, y sobre esa portadora se le suma una voz, un sonido, un relato, va variando esa sinusoide. Eso es lo que recibe nuestro dispositivo. Luego de esa variación de energía electromagnética se le elimina lo que corresponde a la onda portadora y lo que obtenemos únicamente es el sonido montado sobre la portadora. Ese es el principio básico de una radio. Se llama modulación. Modulación en amplitud en el caso de recibir en nuestra radio lo que se llama AM. Resulta ser una frecuencia relativamente baja, de muy alta potencia, que la podemos recibir en corta distancia. Si salimos a la ruta, después de cierto kilometraje, no podemos recibir información en nuestra radio por AM porque es interrumpida, porque su frecuencia puede ser limitada en el sentido que puede ser interferida por otra señal. También en ese caso tenemos las FM, que significa frecuencia modulada. En este caso no se modula una onda portadora, se modula una frecuencia en más o en menos hertz. Entonces esa frecuencia modulada o modificada es la encargada de transportar la información que se le monta. Cuando se recibe en nuestro aparato receptor, esa frecuencia modulada se desmodula, es decir, se le saca la frecuencia que corresponde a la onda portadora y obtenemos el sonido con mucho menos interferencia. Es decir, frecuencias más elevadas es más complicado poder interferirlas. A diferencia con las AM, en FM encontramos que tenemos una mejor fidelidad. Hay mucho más sonido, se pueden transportar dos ondas, por lo tanto podemos obtener FM estéreo, escuchar un sonido mucho más claro, podemos escuchar música. Esto se debe a la posibilidad multiplex que fue inventado años anteriores y que permite la posibilidad de transmitir señales del tipo de radio electromagnéticas en FM. Telefonía celular. Ya todos conocemos lo que es telefonía celular. Hoy en día es muy común que cada persona tenga en su posesión un dispositivo al cual llamamos celular.
nosotros podemos observar que de nuestro celular podemos realizar montones de operaciones, no solamente hablar por teléfono, podemos ver imágenes, podemos grabar, podemos sacar fotos, podemos entrar a nuestro banco. Muchas veces con el uso de nuestro celular nos encontramos con que no podemos hablar o no recibimos algún tipo de señal. Es porque estamos fuera de la zona de cobertura. ¿Eso por qué se trata? Porque los celulares, si bien manejan una frecuencia cerca de la microonda, se encuentran dentro de lo que se llama un área de cobertura, y esa área de cobertura la da una antena. La mayor cantidad de antenas hace la posibilidad de extender la cobertura del teléfono celular. Cada antena tiene un área de trabajo, un área de alcance. Esa área de alcance se denomina célula, de ahí la palabra celular. Cada teléfono es detectado por la antena más cercana. Cada antena se comunica con una central computarizada por fibra óptica, que buscará la antena que se detecte al celular destinatario de la llamada para establecer la conexión. La central de celulares está conectada con alguna central barrial o ciudad. Esto permite que desde un celular se puedan llamar a teléfonos de línea. Cuando hablamos de un teléfono que nos comunicamos a otro dispositivo que está en otra ciudad, estamos fuera del área de cobertura nuestra, por lo tanto el enlace entre las distintas antenas y las centrales permite la retransmisión y por eso la comunicación con otro dispositivo que está a cientos de kilómetros de distancia. Vemos acá unas diferentes clases de teléfono, podemos ver cómo fue el primer teléfono celular, cómo fueron variando su forma hasta la actualidad. Actualmente tenemos celulares que cubren prácticamente toda una pantalla, que son de 6 pulgadas de ancho, que nos permite hacer todo directamente desde la pantalla, obviando el teclado como dispositivo. Entre los fabricantes más conocidos podemos encontrar los que figuran en esta tabla. Podemos ver que la marca Samsung se caracteriza por ser la más vendida, la que más fama tiene, y le siguen todas las demás. Tenemos Apple Incorporation, Huawei, Microsoft, Xiaomi y otros. Hoy en día el Xiaomi, si bien no se está promocionando mucho, de muy buen nivel, de muy buen nivel tecnológico y anda a nivel comparativo con el de Samsung. Lo que sucede es que la marca Xiaomi no tiene tanta divulgación, no tiene tanta propaganda ni fama como puede tener la marca Samsung, Apple o cualquiera de las otras que están en el mercado. Efectos en la salud. Este es un punto muy clave a detectar y a tener en cuenta. Cuanto más cerca estemos de un emisor de radiación, más peligroso es la probabilidad de contraer a futuro algún tipo de enfermedad. Las altas radiaciones, en este caso las altas frecuencias como puede ser una microonda, son muy fáciles de utilizar para que el ser humano pueda alcanzar alguna enfermedad del tipo cancerígeno. Por eso se controla muy bien los efectos que puedan tener estos dispositivos emisores de radiación electromagnética en el cuerpo humano. Al principio, cuando los televisores color aparecieron en la década del 80, era muy común que se tratara de revisar este tema y por lo general se colocaba el tubo de rayos catódico emisor de las imágenes que nosotros observábamos sobre un tubo de gas. Ese gas era muy propio de él captar las radiaciones que podía emitir algún tipo de dispositivo. Luego se medía ese conjunto de radiaciones y se podía determinar si era nocivo o no para el ser humano. Hay que destacar que en un televisor de tubo de rayos catódicos, el voltaje que se aplica en ese tubo de vidrio, que llamábamos anteriormente en los televisores cuadrados, está cerca de los rayos X. Hay casi una diferencia de potencial de unos 25.000 voltios en los electrodos del tubo de rayos catódicos. Y eso es cercano a la radiación que se produce cuando se obtienen rayos X.
La Organización Mundial de la Salud declaró que el uso de teléfonos móviles posiblemente, pero no está asegurado, pueda representar o presentar un riesgo para la salud a largo plazo. Aquellas personas que trabajan en antenas, que son emisoras de microondas, tienen que tener mucho cuidado cuando están con ellas. Si uno las mira directamente a los ojos puede quedar ciego porque esa gran emisión de frecuencias altas puede lastimar y arruinar la retina de los ojos. Un teléfono móvil está en una categoría 2B y está ubicada a un mismo nivel de riesgo que el café, como sustancias posibles de generar un cáncer a futuro.